En este ejercicio 3 del cuestionario de vectores de UTN, dice que dos vectores A de 65 unidades y B de 36 unidades se suman para arrojar un vector resultante de 54 unidades. Calcular el ángulo entre los vectores A y B y entre la resultante y el vector B. Ya vamos a ver que la respuesta correcta es la opción B, 123,8 y 90,2 grados. Pero bueno, para empezar a dibujar la situación, veamos que me han dado los módulos de los dos vectores que se suman, A y B, y también el módulo de la resultante, y no tengo ningún ángulo conocido. Entonces, empezando a dibujar la situación, yo puedo ver que acá tengo, supongamos, un vector A de 65 unidades, ¿no? Especulemos cómo puede ser el triángulo, y B tiene 36 unidades. Si B estuviera colineal con A, o sea, la misma dirección y sentido, obviamente me estaría dando la suma de los dos, que sería más de 100, 101 creo que es. Por lo tanto, no podría ser una resultante de 54. Esa situación no se va a dar, ¿cierto? Entonces especulemos con otra posibilidad que haya de ubicación relativa de A y de B. Supongamos que el vector B de 36 unidades estuviera, por ejemplo, en esta posición formando un ángulo recto con el vector A. En ese caso, la resultante, que sería la diagonal del rectángulo que se formaría, obviamente sería una hipotenusa. Quedaría convertida en una hipotenusa de un paralelogramo la resultante, y por eso sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, perdón, la resultante, y por lo tanto sería mayor que cada uno de los catetos individualmente tomadas, y por lo tanto la resultante sería mayor de 65. No podría ser de 54, como se dice en el enunciado, donde la resultante tiene una intensidad o módulo menor que una de las componentes, mayor que la otra, pero menor que una de las dos. Esto me lleva necesariamente a la situación de tener que formar los dos vectores que se suman, A y B, un ángulo obtuso. Necesariamente tiene que darse esta circunstancia para lograr que la resultante sea menor que una de las dos fuerzas componentes. Entonces ahí tenemos cómo, si tuviéramos una situación como esa, formando un ángulo obtuso entre A y B, entonces podríamos armar un paralelogramo trazando una paralela a B por el extremo de A, supongamos que sea esta, y trazando una paralela A por el extremo de B, que supongamos que sea esa otra, y entonces ahí tendríamos ya preparada la situación para colocar una resultante como diagonal, como corresponde del paralelogramo, cuyos dos lados son A y B, pero una resultante que tendría ahora sí un módulo de 54 y por tanto menor que el módulo de A, por ejemplo. Entonces, conviene hacer esta validación primero. De todas maneras, si el alumno no quiere hacer ninguna validación y dibuja un triángulo, un paralelogramo entre A y B cualquiera, aunque A y B aparezcan formando un ángulo agudo en el paralelogramo que el alumno dibuje, ¿no? Después no importa, porque eso sería simplemente orientativo. Pero yo he tratado de hacer un dibujo más o menos realista de la situación. Fíjense que B le puse prácticamente la mitad de A. Si A es 65 y B es 36, B 36 es casi la mitad de 65, un poco más de la mitad. No lo voy a dibujar a B del doble de A, porque entonces ya de entrada me va a salir desproporcionado el dibujo. Entonces la idea es que me salga un dibujo lo más proporcionado y prolijo posible y lo más adaptado, digamos, a la realidad del problema en cuestión, para de esa manera poder trabajar mejor o por lo menos estar más cerca de la situación real, ¿cierto? Bien, entonces ahora que ya logré ubicar los dos vectores componentes A y B y la resultante, y más o menos tiene lógica, porque este 54 es un poco menor que 65 y este es un poco más corto el R que el A, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a tratar de trabajar en un
triángulo oblicuángulo. En uno de los dos triangulitos en los cuales queda dividido el paralelogramo, que son dos triangulitos idénticos, oblicuángulos. Acá lo he sombreado y voy a trabajar en ese triángulo oblicuángulo, para lo cual tengo a mi disposición, como ya sabemos, los teoremas del seno y el coseno. Entonces, ahí tenemos A, ahí tenemos B, ¿cierto? Tenemos los dos lados AB, tenemos el otro lado del triángulo que sería R, los tres lados del triángulo y no tengo ningún ángulo, ¿cierto? Y el ejercicio me pide calcular el ángulo que forman los vectores A y B. Bueno, el ángulo que forma A con B, como vemos, es un ángulo del paralelogramo, pero no del triángulo. Y el ángulo que forma B con la resultante está acá, y ese sí es un ángulo que se puede meter o inscribir de alguna manera adentro del triángulo oblicuángulo que he sombreado recientemente. Entonces, bueno, esta sería la situación conceptual y ahora vamos a avanzar en la solución del ejercicio. Entonces, las dos preguntas son este ángulo que está acá y el ángulo que forma B con la resultante. Vamos a ver el primero entre la resultante y el vector B. Entre la resultante y el vector B, que es este vector, este ángulo de acá, ese ángulo es igual a este, por tratarse de ángulos alternos internos entre paralelas. Y ese ángulo le vamos a llamar alfa porque es opuesto a A. Así que bueno, dentro de las dos preguntas que me hace el ejercicio, pregunta 1, pregunta 2, la segunda pregunta sería alfa. O sea, el ángulo que forma la resultante y el vector B, equivalente a alfa como está dicho ahí. Fenómeno. Lo otro que me pide es el ángulo entre A y B, que sería la primera pregunta. Bien, consideremos entonces que como este lado es B, en el triangulito oblicuángulo sombreado, podríamos decir que este ángulo es beta, porque es opuesto a B. Por lo tanto, la primera pregunta, que es el ángulo del paralelogramo entre A y B, sería alfa más beta, puesto que se ve que los dos son consecutivos. O sea que está uno a continuación del otro. Por lo tanto, estas son las dos incógnitas del ejercicio. Alfa más beta en primer lugar y luego alfa. Bien, voy a completar el triángulo oblicuángulo con el ángulo gamma, que es opuesto a la resultante. Entonces, en primer lugar, como no conozco ningún ángulo, ni alfa, ni beta, ni gamma, del triángulo oblicuángulo, no puedo pensar en aplicar el teorema del seno, porque el teorema del seno de alfa es a A, como seno de beta es a B, tendría que saber por lo menos uno de los dos ángulos. Al tener dos incógnitas, no voy a poder avanzar. Entonces, vamos a aplicar el teorema del coseno y vamos a sacar en primer lugar gamma. Para lo cual aplico el teorema del coseno, que dice que la resultante al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo formado entre A y B, que es el ángulo gamma. Entonces de acá voy a despejar el ángulo gamma, porque R, A y B son todos datos. Entonces de esa manera, yo lo que voy a hacer acá es separar en términos. En el primer miembro hay un solo término, y en el segundo miembro hay tres términos, y voy a empezar a maniobrar para lograr despejar la incógnita. Para lo cual voy a tener que correr un poquito el igual, porque no tengo espacio acá para irme hacia la izquierda, pero básicamente voy a dejar el A cuadrado más B cuadrado como está en el segundo miembro, y luego el R cuadrado que está sumando al 0 en este caso, porque no hay más nada, en el primer miembro pasa restando y quedaría menos R cuadrado, y todo el término menos 2 por A por B por coseno de gamma, que está todo negativo o restando, pasa positivo para acá, y va a quedar dos veces A por B por el coseno de gamma. De ahí termino de despejar el coseno de gamma y va a quedar que el coseno de gamma obviamente es igual a ¿qué? A cuadrado más B cuadrado menos R cuadrado, todo dividido, el 2 por A por B, que está multiplicando el coseno de gamma, está todo multiplicando, pasa todo dividiendo. Lo reemplazo por los valores que corresponde y lo calculo. A cuadrado
será 65 al cuadrado más 36 al cuadrado menos 54 al cuadrado sobre 2 por 65 por 36. Saco toda esa cuenta y después hago arco coseno, shift coseno directamente, porque lo que yo estoy interesado en conocer no es el valor del coseno de gamma, sino gamma. Así que hagamos todo eso directamente en la calculadora. Y me da 56,18, le voy a poner 56,2. 56,2 me da gamma. Bien, ahora observamos que por ángulos entre paralelas, gamma y alfa más beta, que es la primera incógnita del ejercicio, este sería el alfa más beta, como ya hemos dicho, que es el ángulo que forma el vector A con el vector B, son conjugados internos entre paralelas, porque esta es paralela y esta paralela, ¿cierto? Considerando esas dos paralelas y esta transversal, queda que gamma es conjugado interno con este de acá y por lo tanto suman 180 ambos, y por lo tanto de ahí va a salir que alfa más beta, eso obviamente va a ser igual a 180 menos 56,2 grados. Y esa es la primera respuesta del ejercicio. 180 menos 56,2 da 123,8. 123,8. De esa manera tenemos la primera respuesta, 123,8 grados, el alfa más beta. Y como vemos coincide con esta primera opción múltiple B. Nos queda finalmente sacar el valor de alfa. Vamos a aplicar el teorema del coseno para sacar directamente alfa, que es la segunda incógnita. Y para sacar alfa, el teorema del coseno se va a aplicar de la siguiente manera. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más la resultante al cuadrado menos 2 veces b por la resultante por el coseno del ángulo que forman b y la resultante, que es alfa. De aquí vamos a despejar de un análisis totalmente similar al de recién, vamos a despejar alfa, va a quedar b al cuadrado más r al cuadrado menos a al cuadrado que pasa restando, y para el otro lado pasó sumando el 2 por b por r por el coseno de alfa. De donde el coseno de alfa es igual a b cuadrado más r cuadrado menos a cuadrado sobre 2 por b por r. Reemplazando por los valores respectivos, vamos a tener 36 al cuadrado más 54 al cuadrado menos 65 al cuadrado sobre 2 por 36 por 54. Y después arco coseno, a lo que saquemos, después apretarle igual cuando uno tipea esto en la calculadora, shift coseno, y podemos calcular entonces el ángulo alfa, y nos queda que alfa va a dar 90,2 grados, casi recto. Fíjense que este triángulo está bastante aproximado a la realidad porque parece casi triángulo rectángulo, y este angulito parece casi de 90, aunque no es exactamente de 90, pero hice un dibujo muy ajustado a la realidad. De esa manera se puede resolver el ejercicio, se debe resolver el ejercicio, y observamos que la solución correcta es la B. La opción B, porque los dos parámetros han sido calculados correctamente. Entonces la clave de todo está, en primer lugar, de leer el tema, el texto, hay que tratar de dibujar y hacer un dibujo lo más aproximado a la realidad. Después hay que entrar a ver cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. En este caso los datos eran los tres lados y no había ningún ángulo.
Y para eso, para sacar los ángulos, en ese caso lo mejor es el teorema del coseno, aunque en sí es bastante laborioso porque hay que traspasar muchos términos y hay que hacerlo bien, todos los términos. Cuando uno quiere despejar un ángulo en el teorema del coseno se hace así. Se separa en término primero y en el segundo miembro. Primero se deja solo el término que tiene el coseno, conviene pasarlo al primer miembro, así queda positivo. Y después el 2 por A por B, o en este caso 2 por B por R, según lo que sea, que está multiplicando al coseno, se pasa dividiendo, se saca, dividiendo a todo obviamente, se saca la cuenta del coseno, arco coseno, y se obtiene el ángulo. Y de esa manera se debe operar. El teorema del seno también es un poquito complicado y puede llevar a error. Si uno lo quiere hacer por el teorema del seno puede llevar a error, porque observemos que alfa es un ángulo obtuso, por poquito pero obtuso, y se pasa un poco de 90, y conviene entonces insistir con el teorema del coseno. Más adelante, cuando veamos trigonometría, lo vamos a explicar con más precisión. Ese tema de cuándo usar el teorema del coseno y cuándo el teorema del seno. Bueno, así terminamos este problema.